cual tenis, ¿no? La tiro del otro lado de la red. Y no te la devuelvo en este caso. No, en este caso le pegás derecho vos. Veníamos hablando del tema del Fondo Monetario. Yo les había comentado que se queden porque íbamos a hablar con una persona que conoce bien de adentro del riñón del Fondo Monetario, cómo funciona el organismo, cómo toma las decisiones, cómo son la relación y las negociaciones de este tipo con un gobierno, porque estamos precisamente en el medio de un proceso muy importante. Así que lo vamos a saludar a Claudio Loser, fue director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario entre 1994 y el 2002. Así que tenemos el gusto de saludarte, Claudio. Acá Mariano Bender y Joaquín Mújica Díaz, te saludamos desde Ecomedios. ¿Cómo estás? Un gran gusto de estar con ustedes. Voy a tratar de hablar como si supiera, ¿sí? Estoy seguro que sabes mucho más que nosotros y posiblemente seas una de las voces más autorizadas dentro de los compatriotas argentinos para conocer cómo toma decisiones el Fondo Monetario. Vos estuviste como director del Departamento del Hemisferio Occidental, que para explicarlo a los oyentes, es el departamento que dentro del Fondo Monetario supervisa, por ejemplo, los programas con todos los países de Latinoamérica, de México hacia abajo, básicamente supervisa cómo son esas negociaciones y en el caso tuyo, Claudio, que estuviste desde mediados de los 90 hasta el 2002, estuviste a cargo, por ejemplo, de negociaciones con países como México, como Brasil, como mismo la Argentina. Así que ahora, si querés, más adelante me gustaría hacerte alguna pregunta sobre esa experiencia en particular en esos años, pero la verdad es que la primera pregunta que me surge es, con todo tu bagaje de conocimiento de cómo funciona el Fondo Monetario, ¿cuál es la lógica con la cual actúa el Fondo Monetario en este tipo de negociaciones? ¿Qué estás viendo en este ida y vuelta en el gobierno con esta intención permanente de empezar a mostrar algunas cartas sobre lo que se está negociando y el FMI, bueno, respondiendo un poco a pedido del gobierno sobre qué es lo que se puede ir diciendo como un mensaje al mercado? ¿Qué es lo que estás observando, Claudio? Estaba estoy todavía un poco nervioso en el sentido de que el gobierno, Caputo, habló demasiado pronto. En general, el fondo está mudo respecto de estas cosas en todas las circunstancias. Hasta que no va al directorio, el fondo lo único que dice, bueno, se llevó un acuerdo técnico, pero en general no se habla de cantidades. Y en eso creo que el ministro se equivocó. Sin embargo, hoy la señora Cristalina Georgieva, la directora gerenta del fondo, dijo que le iban a dar una cantidad importante de entrada, como 40%. Me parece un número grande de 8.000 millones de dólares. Hay que ver si esto viene algo matizado, pero eso realmente ese es un anuncio muy, muy importante que ha hecho el fondo. Hasta ahora no lo había hecho y realmente el hecho de que ella haya dicho esto es realmente algo autorizado que puede calmar las expectativas respecto de si hay programa o no hay programa, de si hay dólares o no hay dólares. Hay que ver cuál es el número final, pero esta es una de las primeras noticias buenas en los últimos días. Yo hubiera esperado que se hubiera anunciado algo acerca del acuerdo técnico, de eso todavía estamos esperando. Perdón que me extendí demasiado. No, excelente. Claudio, el argumento por el cual el gobierno cree que este programa, a diferencia de otros en el pasado, tiene que tener un desembolso inicial más grande que el promedio histórico, según el gobierno, tiene que ver con que el ajuste monetario, el ajuste fiscal ya fue hecho y que eso habilitaría, bajo esa lógica, a que el país sea acreedor de un desembolso más grande. No sé si es planteado como en estos términos, cuando vos lo escuchás, si es algo novedoso respecto a la lógica que usa siempre el Fondo Monetario para tratar este tipo de temas. Y en todo caso, si esto fuese así, si a vos te parece que esto
tiene que contar con una palanca o un empuje, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos, que es la voz principal en el directorio? Bueno, yo creo es inusual. El fondo, evidentemente, si es un país que ha estado haciendo las cosas bien, aunque tenga necesidades financieras, lo va a apoyar fuertemente, y el hecho de que aunque la Argentina es el gran deudor del fondo, que le den, digamos, 20.000 millones a través de 3 años es una cantidad importante. No le van a dar los 20.000 de una sola vez. El fondo en realidad se había quemado y hubo críticas internas muy serias durante el gobierno de Macri, cuando se había desembolsado muchísimo. Así que hay que ver cuáles son las condiciones que pone el fondo. Así que yo diría que es una verdad a medias. Creo que es una sobreinterpretación del reconocimiento de lo que han hecho. La otra pregunta era... Respecto a si una cosa tan inusual como vos marcás de estas características tiene que estar empujado o deberíamos intuir que tiene palanca de, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos. Evidentemente hay palanca del gobierno de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos tiene una palanca relativa, porque en este momento tan especial, donde hay una serie de países que están enojados con los Estados Unidos por todo el tema de tarifas y todo eso, no sé cuánto van a mostrar una puerta abierta, y además los que prestan son generalmente otros, no son los Estados Unidos los que prestan indirectamente. Así que yo diría que algo tiene que ver, pero no es tan crucial como alguna gente piensa en la Argentina, porque están los otros que con la Argentina debe la Argentina en este momento 42.000 millones, el que le sigue es Ucrania con 14.000, para que tengamos una idea de cuán endeudado está la Argentina, o cuán endeudada está la Argentina hoy en día con el fondo. Claudio, buenas noches. Joaquín Mujica Díaz te habla. Hola, Joaquín. Hay un tema que está instalado en la agenda política y económica en forma permanente que tiene que ver con la tensión cambiaria. Hablábamos recién acá en el programa sobre eso, sobre la necesidad o no de devaluar, o si está atrasado o no está atrasado el tipo de cambio. Hoy Macri dio a entender de que está atrasado el tipo de cambio, de que hay que equilibrarlo. ¿Cuál es tu postura respecto a eso? Puedo ser esquivo, pero yo diría que realmente se ve algo atrasado. No es que tenga que saltar el dólar a 3.000 o nada por el estilo, pero evidentemente ha perdido competitividad todavía, aunque el dólar está atrasado, la parte de exportaciones sigue siendo competitiva. Los precios internos serán más caros que en Brasil y en Chile en términos de turísticos, pero de todas maneras no es que el país sea totalmente caro. Así que yo diría que podrían sobrevivir, pero con las tensiones de las últimas semanas, a mi juicio tienen que hacer algo en el sistema cambiario, poner una banda, dejar que flote, mover un poco más rápidamente la tasa de devaluación mensual. Yo creo que algunas de esas cosas que yo pensaba que podían esperar, creo que dado como está el mercado van a tener que anunciar algo muy pronto. Claudio, una más, te hago dos en una. Primero, ¿cuál te parece que pueden ser tres, ¿Cuál te parece que podría ser el valor de referencia de ese dólar que hablás, en base al retraso cambiario que claramente divisás? Y segundo, vos decís, bueno, van a tener que hacer algo. En algún momento, algunos especulaban con el tema de que si existía una devaluación fuera después de las elecciones. Claro, para las elecciones falta un largo trecho, ¿no? Hasta octubre
Estamos recién mañana empezando abril. Digo, ¿ves que eso se pueda cumplir? El tema de estirar una posible devaluación hasta el proceso electoral. ¿Y en cuánto ves el valor de referencia de un dólar que esté estabilizado en el tipo de cambio? Bueno, respecto de eso, yo diría, hace 3 semanas yo hubiera dicho eso de que podrían esperar hasta las elecciones. Yo creo que con el nerviosismo del mercado van a tener que actuar antes en términos del dólar. Es un poco difícil decir cuál es el número, porque o sea, evidentemente está sobrevaluado o planchado el dólar, pero yo diría que a lo máximo tendría que moverse, aunque suene a mucho, 20%, pero hay otras cosas que se pueden hacer en términos internos, lo que está haciendo Sturzenegger, que haría que pudiera hacerse la cosa, digamos, menos inmediata. Pero yo diría un número de 20% a través de los próximos meses sería algo razonable. Claudio, te sumo esta, vos conociendo cómo funciona una negociación con un país, cómo elabora su lógica y sus proyecciones el equipo técnico del Fondo Monetario en negociaciones con cualquier país, en este caso la Argentina. ¿Vos ves que en este contexto de negociación el Fondo Monetario puede aceptar un acuerdo nuevo con las características de las que más o menos ya conocemos, sin un compromiso claro del gobierno para levantar el cepo próximamente? Es decir, uno puede especular con un desembolso ya de la cuantía que estamos hablando y un programa con estos 20.000 millones de dólares sin ese tipo de compromisos. Yo creo que en la parte del cepo no van a pedir inmediata salida del cepo. Mi pensamiento es que van a decir, vayan sacando cosas y antes de fin de año saquen el cepo. Eso es lo que van a pedir. En términos cambiarios, que es la contraparte, le van a decir, no se gasten la plata que nosotros le prestamos. Esa la guardan en el Banco Central. Se las tienen que ingeniar para no perder reservas o hacen algo ahora, antes de que vaya la junta directiva o inmediatamente después, o digamos, la carta de intención va a tener un lenguaje poco claro, porque decir tienen que flotar para el 31 de julio sería un desastre desde cualquier punto de vista. Claudio, en términos especulativos. Sí. Te hago la última, porque es un poco más general, pero no quiero dejar de preguntártela por vos haber estado en esos años como funcionario del Fondo Monetario. Sí. Sabés muy bien que entre la Argentina y el Fondo Monetario hubo una relación desde hace mucho tiempo bastante traumática. Ha habido cambios de funcionarios en el Fondo Monetario cada vez que falla un programa con Argentina. La Argentina ha tenido, claro, bueno, la Argentina ha tenido muchos problemas también en términos económicos cuando la relación con el Fondo Monetario se rompió. Hay por ahí un antecedente que es el más conocido o el más recordado, que es todo el proceso de el 2001, los meses anteriores, que el gobierno de la Rúa tenía una relación con el Fondo Monetario. En algún momento el Fondo Monetario le suelta la mano por ahí al gobierno de la Rúa y eso termina propiciando después la gran crisis. ¿Qué es lo que vos ves en términos por ahí más generales de el Fondo Monetario en la relación con la Argentina? ¿Aprendió algo de esa experiencia respecto a tratar de acompañar siempre al país y no soltarle la mano y no generar una situación peor? ¿Qué es lo que vos observás que haya aprendido o no el fondo de todo este tiempo? Bueno, la Argentina tiene, no voy a decir que es el país que más acuerdos ha tenido con el fondo, pero ciertamente en los últimos 30 años ha sido el país que más acuerdos ha tenido, más ha quebrado. En ese sentido, cuando el fondo le soltó la mano a De la Rúa, que fue una cosa muy, muy, muy difícil,
fue en una situación en que De la Rúa no podía controlar el déficit fiscal y no podía controlar digamos, la política monetaria. Y el fondo, que le había dado todo tipo de márgenes, se decidió, no voy a decir que decidí yo porque eso era a más alto nivel, que tenía que parar, especialmente cuando había un tipo de cambio que estaba realmente totalmente atrasado, y que había un déficit fiscal que no era consistente con eso. O sea, fue muy difícil para el fondo hacer eso, pero dentro de, digamos, en la cooperativa, que es el fondo, en ese momento también eran cerca de 190 países, no había, no había simpatía por ayudar a una Argentina que no estaba haciendo los deberes adentro para poner las cosas en orden. O sea, es complicado. El fondo aprendió muchas cosas. Una de las cosas que a lo mejor nunca aprendió es no prestarle a la Argentina, porque siempre hay problemas de incumplimiento. No le soltó la mano a Fernández ni a Milei, ciertamente, en los últimos años, pero fundamentalmente yo diría que el problema más serio fue siempre una Argentina que quería que le ayudaran, pero que no podía o no estaba dispuesto a hacer lo que hacía falta para poner las cosas en orden. Puede sonar demasiado fondo monetarista, pero de alguna manera eso es lo que siento. Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, gracias por tu tiempo y por tu análisis con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, muy amables por la paciencia que me han tenido, y siempre a la orden. Un saludo, un abrazo grande. Bueno, ahí estaba Claudio Loser, una voz autorizada respecto a la negociación en marcha con el Fondo Monetario. Nosotros